Hermanas y hermanos, nuevamente buenos días. Dios les bendiga y bienvenidos a este frío día. Ha pesado el frío, pero nosotros todavía estamos en la gloria. Allá en el norte, en Estados Unidos y Canadá, están cubriéndose de nieve allá. Pero bueno, vamos a continuar. Hoy quiero también pedirle al hermano Roberto que nos comparta también parte de su conocimiento y de su experiencia que él ha vivido, y también es interesante porque pues aprovechamos de toda su experiencia. Digo, a él tiene más o menos 25 años que lo conozco y hemos compartido muchas veces experiencias, y pues aprendo mucho cuando él también nos comparte. ¿Sí? Que el hermano Francisco nos dejó saludos a toda la iglesia. También vino el hermano Francisco, que éramos los tres mosqueteros, y salíamos también. El hermano ya está en Cancún, él ahorita está disfrutando del calor. Entonces, hermano, adelante a la hora que guste, tráigase su té también para que pueda usted refrescarse. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, hermano Ángel. Bueno, quiero partir primero de que agradezco a Dios, agradezco al hermano Ángel, a la hermana Yola, porque esta semana nos volvimos a encontrar, y el motivo fue precisamente que vino nuestro amigo, un amigo muy querido, Francisco Cruz, y pero vino de como de rápido. Visita de doctor. Es que nos vimos aquí en la 14 y la 22 a las 10 de la noche, no sé qué hora llegamos aquí. 9:30. Sí, y ya y pues ya ve cómo somos también en la confianza, imprudentes, impertinentes. Dijimos, a ver si no nos dice nada el hermano Ángel, la hermana Yola. No, como siempre, el hermano Ángel, la hermana Yola, muy amables, nos recibieron. Y la visita se convirtió realmente en una tertulia muy rica, muy amena. Pudimos disfrutar de la charla, de las memorias, de nuestra historia misma. Y precisamente lo digo esto porque lo que hace el encuentro es precisamente se mueve el interior. Cuando nos vemos o cuando nos encontramos, hermana, ¿qué pasa por acá? Eso en un griego muy bíblico, eso es lo que nosotros, o en términos religiosos, el encuentro sería lo que llamamos el culto. Al yo venir aquí, al encuentro, al culto, ¿sí? Es precisamente como, yo lo veo como cuando veo a Vero fuera de la casa, como cita todavía, y ella me dice, nos vemos tenemos un lugar ahí en Plaza Universidad donde nos vemos, y yo voy con mucho anhelo de encontrarla, y la veo y con mucho cariño pues nos vemos, ¿no? Eso sería el culto, el encuentro, del encuentro con Dios y el pueblo de Dios. Pero lo que hace el pueblo, muchos le llaman liturgia, o sea, la liturgia en su griego quiere decir la obra del pueblo. No lo que determina una persona, sino lo que hacemos todos en ese encuentro. Y cuando nos vemos, le doy un beso en la frente, ¿sí? Nos abrazamos y ella me dice que vamos a comer, que vamos a hacer, y nos ponemos de acuerdo. A mí me gusta mucho caminar, entonces me gusta luego mucho ir al centro, y cuando vamos, pues ella sabe que hay que ver los edificios, las construcciones, entrar a cualquier capilla, parroquia,
ermita, me encantan las ermitas, todo lo que tenga que ver. Entonces, pero es lo que hacemos juntos. Y a mí y digo todo esto, o lo pongo en comparación, porque así me pasa cuando vengo aquí. Yo vengo muy entusiasmado. Hasta corriendo nos venimos, porque no había transporte, cosas así, nos venimos caminando para poder estar puntuales, para poder llegar al encuentro. Y a eso yo le llamo el amor de Dios en su pueblo. Entonces, no es solamente por un compromiso de venir y llegar, pues a mí nadie me dice que venga, ¿verdad? Sino es precisamente por ese deseo que hay en el corazón de podernos encontrar. Y honestamente me gusta estar mucho aquí. Y la otra es porque me gusta la obra del pueblo. O sea, cuando yo entro, ustedes tienen una liturgia, o sea, una obra del pueblo, que a mí me llena mucho. Y una de ellas, pues, es precisamente el tiempo de alabanza, sus tiempos de silencio, sus tiempos de meditación, la lectura, que es maravillosa, los testimonios, o sea, de qué manera va fluyendo ese encuentro. Y precisamente el encuentro se convierte en un acto de bendición y de celebración de la vida misma. Entonces, pues yo no me quiero perder esto, y lo digo precisamente para seguir alentando y motivando los corazones para que sigan haciendo y sigamos haciendo esta forma de orden del culto, o de liturgia, o de celebración, porque precisamente ante una sociedad ruidosa, hay un filósofo sociólogo, Bauman, que dice que precisamente hay una sociedad líquida, una sociedad precisamente muy pragmática, que todo lo quiere inmediatamente. Entonces hemos cosificado en esta sociedad, hemos cosificado precisamente a las personas y hemos malbaratado la misma gracia. O sea, hay una gracia barata. Parece ser como los zapatos o como cualquier prenda, ¿no? Es que ya no me quedan, ya no me gustan, entonces los desecho. Y perdemos de vista las grandes causas. Y el encuentro para la celebración es una causa maravillosa. Por eso yo sigo alentando y motivando a que sigamos celebrando precisamente este culto de esta manera. Porque precisamente a través hay de los gritos, de los ruidos, y que un grito de júbilo, que para todo gritamos, que para pedir los tacos, o sea, hay un nivel de neurosis muy fuerte. Y necesitamos encontrar también espacios de remanso. Pero también necesitamos encontrar personas de remanso, corazones, donde precisamente ante una sociedad caótica, ruidosa, y otra vez, ¿cuál es el quehacer de la iglesia? Pues adaptarnos entonces a una sociedad ruidosa, y entonces también vamos a ser neuróticos, ¿no? Si todos son así, pues ¿por qué también nosotros no? Y ahí es donde entramos ya en escena. Y la mejor figura que a mí me encanta es el Jesús de la historia. El Jesús que sale al encuentro, el Jesús que apela a las conciencias, el Jesús que vino a mostrar una humanidad. O sea, aquella figura divina que todo el mundo había puesto, se emana y se hace humano, se hace judío, se hace pueblo, se hace carne. Y como les decía la otra vez, estamos pariendo vida, estamos gestando vida. Y esta vida no es una vida solamente biológica, porque no somos entes separados con el espíritu y el alma, sino somos seres integrales que también tenemos necesidades, ¿sí?, de poder trabajar
nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos plantea este Jesús, ¿les parece? Y quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos 1. Capítulo 1, ahorita doy los versículos ya que lo hayan encontrado, y vamos a leerlo del 40, Marcos 1, del 40 al 45. Y dice así: el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con su mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar todo lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Quiero decir que esta escena, Marcos primero va a describir precisamente un escándalo. Marcos no fue un discípulo que caminó con Jesús. Muchos piensan que Marcos era un jovencito, al jovencito que habían encontrado por ahí en los arbustos desnudo, ¿sí? Ese era el Marcos, o sea, no hay un apóstol Marcos como tal. Y cada evangelio pues va escribiendo para cierto tipo de sector. En este caso, pues Mateo Leví Mateo va a escribir precisamente a los judíos y tiene un objetivo, que es mostrar que él era el Mesías, ¿sí? Y se pone el Evangelio de Marcos al principio, Mateo, perdón, como ustedes también están haciendo su lectura de Génesis primero y luego Job y así van, pues también Marcos es el primer evangelio escrito. Pero se pone después de Mateo por su cantidad de escritos, no porque se haya escrito Mateo primero. Pero Marcos es el primero que se escribe, y Marcos va dirigido precisamente a un sector, ¿sí? A un sector más romano, y tiene un objetivo también. Entonces, así como Lucas va para los griegos y Juan de una manera más universal, Marcos no pierde el tiempo en hablar a los romanos, ¿sí? Y este joven, que tenía por nombre Juan Marcos, realmente, recuerden que les ponen los nombres por su carácter o por su nacimiento, por su forma de ser. Su nombre original, vamos a decirlo, que era Juan, pero le ponen más adelante Marcos. Igual a Leví no era, a Mateo no era Mateo, era Leví, así nos podemos ir, ¿no? Pero lo que quiero es de que vean que Marcos consigue una recopilación de escritos de lo que Jesús había hecho o de lo que él había percibido. O sea, no era algo que él tenía a la simple vista, al simple contacto de Jesús. Muchos de esas historias se la contaron, u otras él observó.
pasándose el tiempo, pues a veces ya modificamos algunas historias. Y muchas de esas historias las mitificamos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo precisamente desde los escritos míticos o desde el lenguaje oral. Voy a poner un ejemplo. Les voy a platicar que el día de ayer uno de mis hijos, mi hijo Ariel, cumplió años. Y hace 22 años, precisamente, ¿sí?, estábamos recordando su forma de nacimiento. Y a nosotros, Ariel es 8mesino. Y a nosotros nos habían dicho por una radiografía, ultrasonidos y todo eso que dan, ultrasonidos, y habíamos hecho creo que ya eran de segunda, tercera dimensión, no recuerdo, y Ariel venía con una deformación en su cabecita. Fíjense cómo lo voy a narrar, por favor. Y entonces Ariel venía con una deformación en su cabeza. Como nosotros en este tiempo estábamos vendiendo tamales, pues Vero cargó y cargó y cargó, y el niño se vino y se adelantó el parto. Entonces nosotros teníamos 2 o 3 preocupaciones. Una era, pues, que era 8mesino, ¿sí? 2, que Ariel pues venía malito con una deformación en la cabeza. Y 3, que le había dado una preeclampsia a Vero. Entonces pues había que sacar rápido al niño, había que extraerlo, y se hicieron ahí un montonal de cosas, pero pues lo sacan, primero salvan al niño, luego hacen una estabilidad a Vero en su cuerpo, y después llevan estudios con el neurólogo con Ariel, y todo sale muy bien, y Ariel no tiene nada, y parece ser milagro de Dios. Anteriormente en esa semana yo había tenido un sueño que Dios había hablado conmigo, porque había un niño en ese sueño, y yo escuchaba la voz de Dios que decía: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo le dije: ¿por qué me dices así, Dios? ¿No? En mi cuestionamiento siempre le estoy hablando así a Dios. Y me dice: porque ese es tu hijo. Le dije: no, a ver, no, yo no creo en un Dios romántico y bla, bla, bla. Y me mostró a un niño con ciertas características. Y pues sí, le hice caso a Dios, desperté a Vero y le dije: van a hacer bien, Ariel. No, Roberto, mira, aquí están los estudios y todo. Y cuando tuvimos al niño, o sea, el día de mañana, hace 22 años, porque esta vez cayó en sábado, y el lunes fuimos a vender tamales, Vero estaba en el hospital, yo terriblemente malo para la venta de tamales, que salí todo quemado de mis manos, pero pudimos tener al niño. Llega Vero y el niño, y yo lo presento ante Dios. Y hasta el día de hoy, pues Ariel sigue ahí, dando lata. Vean cómo está la cosa, ¿no? Yo ya narré míticamente mi suceso. Ya pasaron 22 años, se me pueden pasar un montonal de cosas. Pero ustedes yo podría hacer ahorita un ejercicio de lo que yo les acabo de decir, que ustedes lo escriban. Y ustedes van a interpretar y van a estar diciendo cómo fue este acontecimiento. Para mí ahora fue mítico, milagroso hasta podríamos decir. ¿Sí o no? Sí. Pero la realidad es de que la maravilla de Dios estuvo en los médicos. Que hubo un diagnóstico, puede ser también equivocado, y que también corrigieron, y que se vino el parto, o sea hay un montón de detalles que podríamos también decir por qué Ariel nació como nació. O sea, podríamos verlo del lado científico, del lado espiritual, del lado hermenéutico, interpretativo. A eso le llaman semiótica. Entonces, como que hay varias interpretaciones a todo esto, pero para mí es un acontecimiento mítico. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Ahora, que vamos a, nada más así como pregunta,
¿Ustedes creen que fue un acto milagroso por parte de Dios? Así como algo como mágico, milagroso, milagrero. Híjole, ya vi sus caras. Unos podrían decir que sí, otros podrían decir, tengo mis dudas. Bueno, exactamente. Marcos va a utilizar un símbolo de este Jesús que se llama taumaturgo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un Jesús que sana. Marcos va a mostrar, por ejemplo, Juan no va a poner, si ustedes leen, no va a poner la palabra milagros, va a poner la palabra señales. O sea, para Juan no existen los milagros, sino señales, por ejemplo. Pero Marcos en particular, el primer escrito del Evangelio, por eso es según Marcos. Es como concibe e interpreta esto, y él quiere mostrar a un Jesús sanador. Pero ahora nos vamos a quedar con la parte mítica de un Jesús que tiene poderes y entonces va a agarrar a un leproso y va a decir entonces te limpio y va a poner así como las películas de Rambal, ¿no? Así. Son bonitas, pero eso pues es cine, podríamos decir que hasta ficción, pero y entonces este Jesús ¿cómo queda, no? Ahí viene lo interesante. Primero partimos de la escena de un leproso. ¿Un leproso? ¿Quién era un leproso? ¿Cómo estaba considerado un leproso en este contexto de Jesús? Una persona impura, apestado, señalado, marginado, rechazado, humillado, ultrajado, despojado y todo eso. Imagínense. No, pues ¿quién no va a estar así enfermo, no? Y así nos pasa. Hay un dolor y tal parece que hay una marginación. ¿Y saben qué es lo peor? Que en el cristianismo, o en muchos cristianismos, a eso nos dedicamos, a señalar y a separar. ¿Quiénes son el pueblo de? ¿Quiénes son los santos? Y empezamos como leprosos. Quiero que observen también. Vean por favor, vamos a ver. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Primero, como un reconocimiento. Ok, la sociedad me ha puesto como enfermo, me ha puesto en esta situación, porque sí tengo unas lesiones en mi piel, sí tengo dolores, sí tengo esto, sí tengo malestar en mi garganta, sí, entonces no te acerques a mí porque no me saludes porque sí, vamos, pero muchas veces hasta negamos nuestros dolores. Negamos que somos personas finitas. No, hace 8 días precisamente ustedes abordaron ese punto. El punto acerca del duelo. Estaban hablando, salando precisamente estos procesos de duelo que a veces nos quedamos ahí atorados. Que no. Y hay personas que ya no pueden continuar porque precisamente aquí en este lugar yo platiqué con una persona, no era de aquí, cuando nosotros hacemos los cultos aquí, vino una persona que vean, murió su hija se había suicidado en su casa, se había colgado, y ella no aceptaba estos procesos de duelo, a tal grado que ponía las almohadas dentro de la cama, de las cobijas, de la recámara de su hija. Y ella todavía, o sea, ella había perdido la realidad, pensaba que su hija estaba ahí. Y le hablaba y le decía,
O sea, cómo vivimos atorados en ese marco, ¿sí? En esa psicosis. Pero ahí la iglesia no propone nada para sanarnos. No propone lo que Marcos está haciendo, poniendo a un Jesús que sana. Sino ponemos a un Jesús mítico y milagrero solamente. Pero empieza todo un proceso. Vean, Jesús, ¿cómo empieza ahí? ¿Qué dice? ¿Qué hace Jesús? Esta palabra me encanta. Misericordia dice su Biblia, hermana. ¿Sí? Dice Jesús tuvo misericordia, compasión. La palabra misericordia en su griego es lo miseral del cardio, lo que hay en el corazón. Jesús trabaja desde las entrañas. Jesús trabaja precisamente desde el ser humano, desde el individuo, no desde las ideas, no desde la teología, no desde las filosofías, no desde lo teórico. Jesús aborda el tema desde lo más humano, desde lo más doloroso. Eso quiere decir precisamente la miseria del cardio. Antes se consideraba que el corazón, precisamente ahí era donde estaba el alma, ¿sí? Ya se ha visto y vamos a desmitificar esto, se ha comprobado las partes, cómo se divide el cerebro y en donde precisamente es donde se abordan las partes de las emociones o donde está la parte primitiva y donde sacan los impulsos. O sea, la ciencia ha avanzado y ahora podemos entender más qué es la misericordia. ¿Dónde está la misericordia? Y es que precisamente esto es cuando nosotros vemos y actuamos en compasión o en misericordia. Jesús lo ve ahí. Y solamente dice que lo tocó con la mano. ¿Cómo va a tocar a un leproso? Pues si es impuro, un sacerdote, ¿lo hubiera tocado? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué hermana Lupita? Se contagian a tal grado que Jesús más adelante dice que eran sepulcros blanqueados porque precisamente si moría un animal, ¿sí?, se enterraba ahí y le ponían cal. Aún en nuestros barrios todavía vemos eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? No, pues se hacen a un lado y pasan por ahí. Por eso se llaman sepulcros blanqueados. A eso se refiere, ¿sí? Que por ahí están llenos de cal, están llenos de blancura, ¿sí? Pero por dentro hay pudrición. Y así señala precisamente a un sector que se cree purificado. O sea, hay una condición racial, clasista, puritana, donde solamente ellos creen y piensan que son los elegidos, los escogidos, hasta por sus lenguas o sus nacionalidades. Y entonces no tiene nadie el derecho ni de saludarnos, a los que estamos leprosos, a los que estamos en pecado, a los que estamos con gripa, a los que estamos neuróticos. ¿Sí me explico, hermanos? Y Jesús dice que los tocó, que lo tocó. Por eso la figura de la lepra a veces no es tanto las llagas o los dolores que hay en el cuerpo, sino precisamente es la aceptación. Y el gesto que ahorita ustedes tuvieron, al ir sin que nadie les dijera, e ir a abrazar, eso también tiene que ver con compasión. Ir a abrazar a una hermana por lo que está pasando. ¿Por qué se levantaron ustedes? ¿Cuál fue el impulso?
primitivo. La compasión, la misericordia. El reptiliano respondió, y ustedes fueron. ¿Sí me explico, hermano? Y entonces Jesús dice, sí quiero. Sé limpio. O sea, yo no te condeno. La lepra, muchos consideraban también que era por los pecados. A tal grado que tenían que vivir en comunidad de pecadores, en comunidad de leprosos, en cuevas. Porque precisamente estaba considerado como pecado. Pero bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y con eso uno queda realmente agradecido con este Dios. Quiero ser limpio. Y al momento, Jesús lo despidió. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Esta parte de que se le quitó la lepra y quedó limpio, volvemos, si era un acto de marginación y de señalamiento, de humillación, alguien que te acepte, que te consuele, que te abrace, que te diga, mira, vente, a pesar de tus dolencias, a pesar de tus dolores, a pesar de tus duelos, vente, estoy contigo. Uy, a todo dar, diría Vero. Pues, ¿quién? Sí, como... Perdón. Sí, ahorita platicamos. ¿Sí, hermanas? ¿Sí, hermanos? Entonces esta parte estamos desmitificando la figura de cómo se narra este taumaturgo, este sanador. Y ahora existen un montón de apoyos, y lo digo así, con todo el amor que les tengo a las profesiones y disciplinas. ¿Sí? Porque tú puedes ir al psicólogo, tú puedes ir al médico, tú puedes valerte y apoyarte de profesionales, de otras disciplinas, porque ahí está Dios. Y lo veían ustedes en el video, cómo ahí está la partícula de Dios en la medicina, en el trabajo serio de muchos psicólogos, ¿sí? Así como también hay malos diagnósticos. Pero también hay buenos pastores, Pero también hay pésimos. Aquellos que te condenan, que te señalan y te dicen, ya te vas a morir. Híjole, dame tratamiento, ¿no? Algo, dame esperanza. Ten misericordia, ten ética, ¿no? O sea, es de qué manera este Jesús nos muestra este camino. Y vean lo que hace, Ya pasa esto. Dice, mira, no se lo digas a nadie. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó a Moisés para que conste ante los sacerdotes. ¿Eso cómo se llama actualmente? O sea, eso de ir con los sacerdotes, esto de poder estar sano, ¿cuántos tienen cartilla de algún servicio médico, por ejemplo? ¿No? Todos en su gran mayoría tenemos una cartilla, ¿no? Que vamos a nuestras citas, que tenemos un expediente clínico y vamos viendo nuestro avance, nuestra evolución, ¿sí? Y eso es lo que ven los médicos. A nosotros luego ni nos creen. Pero ven la cartilla o ven nuestro expediente y entonces dicen, pues subiste, pues bajaste, no, felicidades, estás en tus límites, muy bien, te felicito, ¿sí?
¿Y quién lo aprueba? O sea, alguien, exactamente, alguien, pues especialista en esto. Y en el alma y en el corazón, ¿cómo es la cartilla? Y recuerden que nosotros somos personas biopsicosociales. O sea, esto es que no nada más somos el cuerpo, no es un depósito aquí. La importancia del soma, ahorita hay una corriente profunda de terapia que se llama así, somaterapia, o sea, sanando el cuerpo también. Y Enrique Dussel señala mucho esto, o sea, este Jesús se hizo carne, se hizo soma. Esto también hay que cuidar. Pero pues nada más nos dicen luego que nos preocupemos por el espíritu, ¿no? Y yo digo, caray, ¿dónde está el espíritu, no? Pensamos que es algo que está afuera, cuando somos seres integrales, no podemos separar una con la otra. El alma está unida, el espíritu está unido, el cuerpo está unido. Es que tú eres muy espiritual. Ay, de veras, si Jesús estuviera en este tiempo y le hubieran acusado por borracho, ¿sí? O Jesús les hubiera dicho que qué hipócritas, porque, ¿cómo señalan a los que toman vinito, no? Pero ¿por qué no señalan a los que toman coca? A los que, ahí no, ¿verdad? Si eso es peor tantito, porque el azúcar es terrible y nadie señala eso. Porque precisamente está regulada bajo intereses de quiénes. Esto está prohibido y esto está permitido. Exactamente. Entonces, eso nos tiene que llevar a reflexionar, a meditar precisamente por quiénes estamos justificados en nuestros actos, en nuestras dolencias, en nuestras enfermedades. Y ya termino. Dice, pero el hombre se fue y comenzó a contar todo lo que había pasado. Híjole. Exacto, hermana. Exacto. Si Jesús le había dicho, oye, ve tú con todas las normas, sigue. ¿Qué tienes que estar ahí diciendo, no? Pero él, otra vez, desde su reptiliano, desde su impulso más primitivo, pues claro, si esto me está funcionando, pues yo quiero compartirlo. Si esto me está sanando, tómate el té de ortiga. Yo estoy sorprendido, de veras. Y hermana, en serio, hermanas, yo ya tengo mi té de ortiga, pero es para mi mamá. Pero yo por ahí también le voy a quitar un poquito. Por primera vez, un médico le recetó a mi mamá como alternativa té de ortiga, un médico general. Porque a mi mamá le están doliendo sus articulaciones. Y le pasa la radiografía a mi mamá y utilizamos la inteligencia artificial para que nos leyera la radiografía. Y la inteligencia dice que está re bien. Y dice mi mamá, pues me estaría haciendo ¿qué, no? Para que me duela entonces, ¿por qué no? O sea, me está doliendo. Y ese es otro tema. Que a veces a nuestros dolores no nos creen. Piensan que nos estamos haciendo. No, pues si nos duele, nos duele. Y el médico le dijo, mire, tome ese té de ortiga. Igual le puede ayudar. Muchos le dirían que son tratamientos paliativos, ¿sí? Pero la ortiga, a mí me lo compartieron y a nosotros nos ayudó mucho en el COVID. Eso pienso y creo. No, pero la herbolaria son de chamanes, son de grupos. Por favor, hermanos. Todo lo que Dios nos dio es bueno. Pero volvemos como la mente nos dice algo, porque hemos mitificado las figuras espiritualizadas. Con lo que empecé al principio, o sea, es cómo tratamos los encuentros, lo que hacemos.
Entonces, hermanos, esta figura de este Jesús precisamente nos lleva a reflexionar que hay tiempo de curación, hay tiempo para sanar el alma. Este es el evangelio de este Jesús. La buena noticia es que podemos ser sanos, podemos ser sanas a través de la misericordia, de la compasión de este Dios que se emana, que se da en cada una y en cada uno de nosotros. Dios, amor, nos bendiga. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Bien. Bueno, pues gracias, le agradecemos al hermano Roberto. No, voy a utilizar otros minutos para complementar. Por ahí tengo unas hojas, si quieren repartirlas, hermana. Es lo que hoy iba a dar, pero ya dio la mitad del hermano Roberto y ya nomás doy otra parte. Muy sencilla ya para terminar y para que vayan juntando sus hojas, porque ese es el programa que durante todo el año vamos a ir viendo. Esta parte que el hermano menciona acerca de este pasaje de Jesús, es precisamente lo que nosotros también tenemos que estar viendo, cómo opera Jesús, cómo opera el alma. Jesús dijo una vez, ¿no?, que el reino de los cielos está entre nosotros. Todo lo que implica la presencia, la operación, la manera en que es Jesús, no está por fuera, sino es lo interno. Lo que pasa es que a veces no lo concebimos así. Lo queremos buscar en diferentes lugares. Un día, cuando parte Jesús y regresa, dice que después se eleva y Él está en el cielo y sus discípulos se quedaban viéndolo y aparece un ángel y les dice: ¿qué están ustedes viendo? Ese Jesús que ustedes ven, ¿así? Dice: se hará presente. O sea, nosotros lo vemos y lo buscamos en las nubes, lo buscamos en el cielo, lo buscamos por fuera, en diferentes situaciones. Y sí puede ser, porque yo siempre he comentado de que a Jesús se encuentra a veces en el prójimo, se encuentra en el hermano, en la hermana, en las cosas. Como a veces también comento con el hermano, en cuanto a lo que es el panteísmo, Jesús lo encontramos en diferentes escenarios de la vida. Pero nos olvidamos de que está precisamente dentro de nosotros. Cuando encontramos a ese Jesús dentro de nosotros, cuando entramos en esa forma de entenderlo y de replicarlo, es cuando suceden cosas muy, muy interesantes. Y igual yo quiero complementar lo siguiente, porque el efecto que Jesús hace no es tanto el milagro de Jesús, sino es lo que provoca en la persona, con las palabras, con su presencia. Hace rato comenté al hermano y yo lo comenté, mi esposa tiene su forma y su estilo de procesar su dolor, ¿sí? Entonces, en esa forma, ella sufrió una transformación y un cambio de sanación. Claro, los abrazos le ayudan, los abrazos la complementan,
Pero eso hace que dentro de ella surja ese cambio y esa transformación. Lo que este doctor hace 8 días decía, porque llega la supraconciencia, y desde ahí actúa la conciencia, la fe, el alma, y logra el milagro, logra la transformación. Es extraño cuando entendemos a este Jesús de una manera diferente y, dice el hermano, no románticamente ni religiosamente, sino entender que ya somos parte. Traemos la partícula de Dios, traemos la partícula de Jesús, pero está inactiva. Todo lo único que hace falta es algo que detone, un detonante. Puede ser que viene de fuera, pero lo más correcto sería que supiéramos trabajarlo desde dentro. Ese detonante que ahí está, pero que no sabemos cómo opera. Yo lo he comentado muchas veces también en cuanto a los milagros de Jesús, en cuanto a cómo multiplicó los panes y los peces. Cuando entiende uno eso, que la mayoría dice, sí, es que sí lo hizo Jesús, y yo digo, no. Los milagros, por lo general, Jesús nos impulsa a que los hagamos nosotros mismos. Y yo les ponía el ejemplo de los mineros que se murieron hace más o menos 20 años en la mina que se llamó Pasta de Conchos. Creo 60 mineros quedaron encerrados y ahí fallecieron porque nadie quiso hacer nada. Hasta la fecha todavía no han sacado a todos. Todavía hay algunos que están ahí y el gobierno sigue buscando a los últimos para poderlos entregar, como si los restos, a sus familias, que están en una necesidad interna, una necesidad del alma de decir, pues si ya está muerto, sí, pero necesito yo, mi alma necesita estar tranquila sabiendo que ahí tengo yo a mi familia que quedó sepultada. Y resulta de que unos años después, unos 10 años, sucedió lo mismo en Atacama, en Chile. En el desierto de Atacama, una mina también se quedó y se quedaron 33 mineros ahí, igual encerrados. Nada más que ahí se operó de diferente forma. El milagro de Dios aparece entre las mismas autoridades y las personas y los mismos mineros que estaban ahí. Externamente estaban moviendo todo lo necesario para conseguir el equipo, para conseguir los recursos que era necesario para que desde afuera, ¿sí?, los adelantos que existían, trajeron inclusive una cápsula que la NASA ya empleaba para algunos experimentos, pues la llevaron hasta Chile y esa era la que en algún momento tenía que entrar para rescatarlos. Se movieron todas las cosas por fuera, pero por dentro, o sea, en el interior de esa cueva, en el interior de nosotros, cuando hay luz, sucede el milagro. Lo externo no hubiera servido de nada porque finalmente tardaron más de 60 días en que lo sacaran. ¿Sí? Lo que sucede en el interior es lo importante y lo impactante. Y entre ellos dice, cuando salieron, narraron lo que sucedió ahí. Desesperados, conflictos, angustiados, ¿sí? Estaban realmente en una situación caótica porque no sabían qué estaba sucediendo afuera. A veces no nos debe de interesar qué sucede afuera, qué sucede en el mundo. Lo importante es qué sucede dentro de nosotros, en nuestra alma. Y esa escena a mí me impactó mucho, porque ahí es donde sucede el milagro.
y empiezan a desesperarse muchos, pero siempre hay adentro, en ese conflicto, así como ese movimiento de neuronas que tenemos en el alma y en la mente, empiezan unas a desestabilizarse y otras a ordenarse. Y entonces había esos 33, algunos diciendo, no, pero es que ya no nos van a rescatar, y es que esto ya es angustiante, y se empezaban a pelear y a disputar el poco alimento que había, hasta que 2, 3 empiezan a imponerse y a poner orden, a racionalizar el agua, la comida, el aire. Eso es el milagro en donde ellos empezaron a ordenar esa confusión y ese conflicto que había. Estamos en tinieblas, estamos en oscuridad y hay confusión y hay angustia. A mí me ha sucedido, y a todos yo creo. Cuando hay más confusión, cuando hay más angustia y preocupación, a mí en lo personal me ha sucedido que es en las noches, en la oscuridad. Se me va el sueño, entro en procesos a veces de inquietud, ¿sí? Me levanto, me vuelvo a dormitar, y ahí es cuando empieza a amanecer es cuando siento una tranquilidad y una paz, porque lo peor sucede en las tinieblas y en la oscuridad. Pues estos 33 mineros, dice que solamente comían una cucharada de unas latas de atún que aún les quedaban, una cucharada cada quien, un trago de agua. Así sobrevivieron. Ese fue el milagro de ellos. Claro que fue el milagro de Dios, porque Él estaba dentro de ellos. Ellos se pudieron organizar, ellos son los que hicieron el milagro. Y cuando salieron, compararon estas cosas y dijeron, es que la mayoría de ellos eran cristianos. En Chile hay mucho evangelista, hay mucho evangelio allá, ¿sí? Y son mucho cristianismo allá, pero muchos argumentaron diciendo, es que ahí sí, entonces Dios obró en ellos para que tuvieran salida con vida. Y entonces uno se pregunta, y entonces los de pasta de concha no eran dignos de la misericordia de Dios. Ahí es donde chocan los conceptos religiosos con la actuación interna de las personas, que esos son precisamente los que hacen ese tipo de obras. Recuerdo, ¿sabes?, que fue el hermano a verme al hospital cuando me había dado el infarto. Era el tercer día que yo estaba ahí. Entonces llegó el hermano y estuvimos platicando, ¿sí? Pero había a un lado una persona que también él estaba en una situación crítica, porque lo iban a operar también del corazón. El que estaba a un lado de la cama. Y empezaba a escuchar al hermano y estaba atento a lo que platicábamos. Cuando se fue el hermano que salió, me dijo, oiga, qué gran bendición lo que acabo de escuchar de esa persona que vino a ver. Escuché sus palabras y me reconfortó mucho. Yo tenía angustia y preocupación por mi operación que va a ser el día de mañana. Y me quedé tranquilo. Esas cosas son las que hacen que se remueva el alma, se remuevan las situaciones, y desde ahí opera, desde el interior opera su fe, su confianza y su presencia de Dios. Lo único que hicimos nosotros fue platicar, pero él empezó a sentir y empezó a removerse algo dentro de él y empezó a desplazar su temor y su angustia. Y después, cuando él salió, me habló
porque yo salí primero y después a él. Dijo que había salido bien todo de su operación. Esos son los milagros que entendemos y que buscamos. Por eso el alma es importante empezar realmente a darle la importancia. Y aquí nada más para terminar y cubrir este asunto, es que estos últimos capítulos del 41 al 50, que son los que le estoy dando, al leerlos yo encuentro precisamente 4 situaciones en las cuales participa la mente y participa el alma, de cómo en algún momento dado esta forma de ser hace que cambien las cosas y se transformen. Y este es el pasaje precisamente de cómo José, lo que está escrito, y que en realidad, igual siempre con la cuestión de decir, esto lo dijo José o lo dijo Moisés, porque hay que entender que Moisés escribe esta parte refiriéndose a la conducta o a la manera en que actuó cada uno de los personajes donde él escribe. ¿Sí? Pero aquí el asunto es que se mueven las cosas a través del alma, a través de esos sentimientos de compasión y de angustia, para que sucedan cosas importantes. ¿Sí? La primera dice, la persona de mente sana sabe vivir entre la abundancia y la escasez. Una persona que no tiene una mente en paz y en tranquilidad, le angustia la abundancia y le angustia también la escasez. Pero cuando estamos nosotros en ese proceso, ¿verdad? Sabemos cómo actuar cuando hay falta de recursos en los hogares o en el mundo. Y lo que dijo la hermana Irma tiene mucho que ver. La hermana Irma, desde hace 25 años que la conocemos, ella ha tenido que aprender también, así como ella muchas, a vivir a veces en la escasez y en la abundancia. ¿Y qué es lo que dice cuando la escasez es fuerte, pero el frío también? Pues hacen cortinas de periódico. O sea, cómo se adapta, cómo las personas que tienen una mente sana en la escasez lo cubren y buscan de qué forma van a suplir esa situación. ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que en algún momento dado tiene que hacerse sabiendo los cambios que existen. El tiempo de abundancia y el tiempo de escasez se hace presente hasta nuestro tiempo. Ahorita el mundo está pasando por tiempos de escasez. Se critica mucho en cuanto a la necesidad que tienen algunas naciones y algunas personas a lo necesario que necesitan, porque el conflicto está ahí. Y como siempre tenemos que sacar lo que sucede. Cuba ahorita está sufriendo una escasez tremenda de petróleo. Y hay alguien que tiene abundancia, pero no la comparte. Y alguien que quiere compartir, se le prohíbe. Ese es un conflicto que tenemos que saber. Cuando uno tiene la mente sana, sabe compartir su abundancia. Y yo agradezco que diga México, por ejemplo, nosotros vamos a seguir compartiendo la abundancia que tenemos de petróleo y se la vamos a enviar a Cuba como un acto humanitario. Saber compartir la abundancia hacia los que no tienen con la escasez. Eso es importante. Y todas esas, especialmente de qué forma ve uno y cómo tienen el alma las demás personas. La otra, la segunda, la persona con una mente sana, ¿sí?, se preocupa por la unión y bienestar familiar y social y no es narcisista. Cuando José crece y es odiado por sus hermanos, recuerden que
la nación de Israel se forma de una manera muy curiosa. Pero esa formación de la nación de Israel hasta estos tiempos traen conflictos entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque solamente fueron hijos de Jacob, 8 personas, 8 hombres y una mujer. Fueron 6 que tuvo con Lea, 6 hijos, y 2 que tuvo con Raquel. 8 que son de naturaleza con las 2 mujeres que tuvo. Pero los otros 4 fueron de sus concubinas. 2 que tuvo con Zilpa, la concubina de Lea, y 2 que tuvo con Bilma, que fue la concubina de Raquel. Le dijeron, aquí está mi concubina para que también tengas hijos. Y entonces se completan precisamente las 12 tribus. Pero ahí es donde viene el conflicto entre ellos. La misma diferencia y la naturaleza hace que tengan siempre muchos problemas y que se odien unos a otros. Bueno, lo que yo les compartí ahorita es que su hermana Marta, de mi esposa, no es su hermana de padre, sino solamente de madre. O sea que es media hermana. ¿Sí? 2 hermanas solamente son ella y otra hermana que conozco. Son las únicas de padre y madre. Los demás son solamente de madre. Entonces, mi esposa tiene medios hermanos. Y efectivamente hay diferencias y hay conflictos. Y eso hace que siempre exista esa diferencia y que haya esos problemas. Con José lo mismo. A José lo venden, abusaban de sus hermanos de él, pero cuando vienen nuevamente, después de años de que padecen esa escasez, cuando empieza la escasez, es cuando él los recibe, y los recibe con palabras de amor, con palabras de comprensión, pero sobre todo con palabras de perdón. Y por eso la persona que tiene mente sana no entra en esos conflictos, aunque le hayan hecho lo peor sus medios hermanos o sus hermanos. Pero yo siempre le digo a mi esposa, pues háblales por teléfono, cómo están, qué necesitan. Y lo que yo sepa, ella jamás ha guardado rencor de sus medios hermanos. ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo que pasa cuando hay una mente, un alma sana. Y la tercera, una mente sana saca provecho de la abundancia que tiene para suplir la necesidad de otros, ¿sí? En cuanto a poder compartir y darles a los que no tienen. Y en este caso Faraón, que dice, bueno, trae a tu familia, somos un país rico, la primera potencia en aquel tiempo, hace 4,000 años o 2,000 años antes de Cristo. Egipto era la primera potencia mundial, como lo que ahora es Rusia, Estados Unidos. Rusia también como potencia, y China. Pero aquí la abundancia de unos no suple la necesidad de los débiles, sino al contrario. Hay quien se aprovecha más y quiere todavía exprimirlo más y quitarles lo poco que tienen los que son naciones menos favorecidas. Una mente sana, le dice Faraón a José, que tu familia venga, y ahí está toda la tierra de Gosén, para que ellos ahí se instalen y que lo que necesiten nosotros se los vamos a proporcionar. Esa parte es la diferencia entre cómo la mente, cómo el alma, ¿sí?, actúa de una forma diferente y hace que el mundo pueda estar en paz o en crisis como hoy. El último dice, un alma sana
no guarda rencor, odio ni venganza hacia quienes le han hecho daño. Que es precisamente cuando muere Jacob y lo sepultan y dicen sus hermanos de José, ya va a pasar el duelo de nuestro padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque una vez que a lo mejor pase el duelo, José entonces se va a acordar de todo lo que le hicimos y entonces va a tomar venganza contra nosotros. Esa era parte del miedo de los hermanos de José, porque ya estaba muerto su padre Jacob y ahora ya pensaban que José iba a traer esa venganza. Sin en cambio, él siempre los cuidó, siempre vio por ellos, a pesar de todo lo que le habían hecho. Es parte de lo que yo tenía que comentar, pero solamente lo menciono por el arma y la manera en que se manejan las circunstancias desde ese tiempo hasta hoy en esto. Y cuando platicamos, cuando hablamos, inmediatamente vemos cómo opera el alma, cómo opera el interior de cada uno de nosotros, o de con quienes están cerca de nosotros, de nuestra familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Siempre tenemos que ver todo ese asunto. Entonces es parte de lo que hoy quisimos compartir con ustedes y pues nuevamente les agradecemos. Al hermano le agradezco que también nos haya dado un complemento de esta introducción que es también muy importante en cuanto a lo que es esa sanidad y esa forma de entender las cosas desde nuestro interior. Gracias hermanos, gracias hermanos, Dios les bendiga.